Hola y bienvenidos a un nuevo video de nuestro canal oficial. Los saluda Sergio Pérez, instructor certificado de Scriptcase, y en esta ocasión vamos a ver cómo crear un sistema para el envío y gestión de sugerencias para nuestro espacio de preguntas y respuestas. Bienvenidos. La idea de este tutorial es cambiar la gestión que se estaba llevando en Google Forms para el aula abierta. Anteriormente, en el email de invitación podíamos encontrar un enlace que nos llevaba básicamente a Google Forms. Acá nosotros encontrábamos la información que se nos solicitaba con datos específicos como el email, nombre, país, si se tenía o no una licencia activa. Y finalmente podríamos agregar nuestra pregunta con un archivo de ser necesario para profundizar un poco más en la explicación de la consulta. Acá finalmente estamos dando clic para aceptar las condiciones mediante las cuales estamos aceptando la comunicación con Scriptcase para darnos mayor información sobre futuros eventos y otros servicios. Ya una vez habíamos enviado nuestras preguntas, nosotros podíamos ingresar posteriormente al Google Sheets, donde se nos va a almacenar la información de las preguntas con los campos que hemos solicitado. Básicamente es un Excel donde estamos guardando la información. Acá tenemos algunos estados para hacer seguimiento a estas preguntas. Tenemos algunos ejemplos de estados, si se encuentra ya en la sesión, si es una pregunta para soporte, ya una pregunta muy específica en la cual va a ser necesario que el equipo de soporte haga las verificaciones porque puede ser algún inconveniente de la plataforma. Tenemos también opciones de sugerencias o también en algunas ocasiones identificamos que no nos llega información con una pregunta específica. O de pronto otro usuario ya nos ha enviado la misma pregunta. Por eso es necesario hacer un seguimiento completo para poder ver en qué estado se encuentra dicha pregunta. Acá también tenemos una zona donde tenemos los adjuntos, tenemos las preguntas, toda esta información que podemos ver de esta manera. Y entonces la idea es cambiar esta información que estamos trayendo desde Google Forms y convertirla en un sistema en Scriptcase. Vamos a ver un poco cómo ha quedado nuestro sistema. La idea es manejar una plantilla muy similar a la que estábamos manejando en el Google Forms. Vamos a ver nuestro sistema. Acá ya nos encontramos en mi sistema local, en el cual estoy haciendo la ejecución de un formulario donde tenemos el paso a paso donde se va a solicitar la información. Vamos a hacer una prueba de ejemplo para entender un poco mejor cómo es el funcionamiento de este sistema. Acá simplemente podemos ver alguna información donde nos están mostrando nuestra política de seguridad. Básicamente esto es un enlace a la página donde tenemos toda la información de privacidad, la cual podemos leer con detenimiento. Posteriormente a esto nos está solicitando nuestro nombre, nuestro email. Vamos a enviarla a un email de pruebas. Acá, si por ejemplo no marcamos la opción de acuerdo, nos va a solicitar aceptar esta información. Lo hemos dejado como un campo obligatorio. Vamos a nuestro siguiente paso y nos va a pedir nuestra ciudad. Acá podríamos buscar. Este es un campo tipo Ajax en el cual va a comenzar a buscar con base a la información que vayamos digitando. Vamos a nuestro siguiente paso. Tenemos licencias sí o no.
Acá si por ejemplo le dejáramos que sí tienes licencia y no ponemos un número serial, hemos puesto una validación para solicitar que nuestro usuario la diligencie. Vamos a poner un número serial de prueba. Vamos a nuestro siguiente paso. La pregunta, acá simplemente vamos a poner la información. Listo, vamos a dejar esta pregunta como ejemplo. Vamos a nuestro siguiente paso. Y acá podemos subir la información adicional con la cual vamos a complementar esta pregunta si lo llegamos a necesitar. Si vemos que es una pregunta completamente transparente, no va a ser necesario poner estos datos adjuntos. Este paso no es obligatorio como lo estamos viendo en este momento. Acá vamos a subir una imagen de prueba. Acá nos dice algunos tipos de datos que vamos a aceptar. Vamos a subir una imagen. Iniciamos la carga. Ya lo tenemos y ahora le vamos a dar agregar esta información. Finalmente nos va a enviar a una aplicación tipo control en la cual nos va a dar gracias por participar en el evento. Acá simplemente nos está diciendo que será analizada por el equipo y posteriormente nos harán algún tipo de retroalimentación vía email. Tenemos dos botones, uno nos va a llevar a Scriptcase directamente y tenemos la opción de hacer otra pregunta. Ya a través de este botón se nos va a enviar nuevamente al formulario para generar una nueva pregunta. Esta sería la zona del usuario y ahora vamos a ver toda la parte de gestión de la pregunta. Ya sería la zona que manejaría nuestro equipo para hacer seguimiento a cada una de las preguntas que se han ido generando desde esta zona de nuestro sistema. Vamos entonces a ejecutar nuestra aplicación tipo menú. Y vamos a ver inicialmente un dashboard que se nos está generando con tres gráficos que hemos agregado. Primero tenemos un diferencial de preguntas por día, está haciendo la comparativa entre los meses de junio y julio. Luego de esto tenemos un gráfico de preguntas donde estamos viendo las cantidades por cada uno de los estados que hemos creado. Por ejemplo, para nuevas tenemos 11 preguntas. Esta es una base de datos de ejemplo, por lo cual tenemos una cantidad de datos muy corta. En solucionada tenemos 13, estado soporte tenemos 7 preguntas, sugerencias 7 y para estado webinar, es decir, las preguntas que son más complejas que nos podrían servir para un webinar, tenemos 11 preguntas. Luego de esto tenemos la zona de acompañamiento donde estamos viendo por cantidad de pregunta en qué estado de acompañamiento se encuentra nuestra pregunta que ha hecho los usuarios del sistema. Acá tenemos 3 que se encuentran en análisis interno, 2 esperando solución y 17 que ya se han solucionado. Esta sería la primera aplicación, el dashboard donde vamos a ver estas 3 gráficas. Luego de esto podemos ver en nuestro menú una zona donde tenemos las preguntas y una de configuraciones. Vamos a ver primero esta zona donde tenemos unos modelos de acompañamiento. Acá lo que estamos mostrando son las plantillas que vamos a manejar para el envío de email. Acá hay unos datos que podemos ver con asterisco pipe, pregunta nombre. Estos datos los estamos manejando como variable, ya que en el momento que vamos a hacer el envío desde nuestro formulario, estamos cambiando este dato por la información que estamos trayendo desde la base de datos.
Entonces tenemos un modelo de agradecimiento y un modelo en el momento que ya tenemos solución. Acá podríamos ingresar más modelos si así lo necesitamos. Luego de esto tenemos una zona de estatus de las preguntas, donde básicamente estamos diciendo si son nuevas, si están en soporte, si son sugerencias, webinar o solucionada. También vemos que estamos manejando un color X, que es este mismo que estamos viendo acá en este momento sobre cada una de las palabras en estatus. Y luego tenemos un ID que es el que va a manejar un estatus específico. Luego de esto tenemos una zona de tipo de acompañamientos donde podemos observar análisis interno, esperando solución y solucionado. Ahora vamos a ir a la zona de preguntas, donde lo que vamos a ver es una grid con la información específica por cada uno de los estados, qué cantidad de preguntas hay dentro de una determinada fecha que tenemos por mes y año. Acá podemos ver los totales. Acá si por ejemplo ingresáramos a las preguntas que están marcadas como nuevas, vamos a observar la información con algunos ejemplos. Acá tenemos estos de prueba que acabamos de generar. Hola, quisiera saber cómo crear un sistema de aula abierta. Acá me sale la información mía, nombres, el email con licencia, y al desplegar podemos ver cuál es el seguimiento. Acá en el momento vemos que no hay ningún tipo de seguimiento. Acá si quisiéramos agregar, vemos que se va a abrir un formulario donde vamos a seleccionar el tipo de acompañamiento, en qué estado se encuentra, si está en análisis interno, esperando solución o solucionado. Acá, por ejemplo, vamos a darle una marca de solucionado, el modelo, que es básicamente la plantilla que estamos manejando para el envío de email. Acá vemos también la opción de agradecimiento y podemos de una vez marcar como solucionado o no la pregunta que nos han enviado. Acá, por ejemplo, podríamos poner pregunta solucionada en webinar. Tenemos acá las opciones para modificar nuestro formato. Podemos enviar el email, aquí podríamos activarlo. Podemos manejar el mismo contenido que estamos dejando en esta zona de la información para tratamiento interno en el envío del email. Acá vemos la misma información, o podemos dejar la plantilla que estamos manejando. Acá podemos ver la información nos está trayendo la información del email. Buenas noticias, Sergio Pérez. Esto es la variable que estábamos manejando dentro de la plantilla de base de datos, y acá vemos que ya nos está trayendo la información concreta desde nuestra grid. Acá simplemente voy a darle agregar y al ir al email del cliente, en este caso, aquí no puse mayor información, por lo cual me está trayendo solamente del esquema. Acá debería haber puesto mayor información para complementar lo que se le está enviando al cliente. Entonces ahí simplemente vamos a modificar en esta zona la información que necesitemos en el contenido de email y ya se podría enviar sin ningún problema. Vamos a volver a la zona de preguntas y ya en nueva no vamos a encontrar esta pregunta. Acá vemos una que generamos durante el webinar, pero ya no está apareciendo la pregunta que generamos, ya ha cambiado de estatus a solucionada. Vamos a entrar a solucionada
y vamos a buscar la información. Acá tenemos, hola, quisiera saber cómo crear un sistema de aula virtual. Esta fue la que acabamos de generar. Al darle clic vamos a ver la información detallada de cada uno de los pasos. Pueden haber uno o varios para llegar a este tipo de solución. Aquí podríamos ver tal vez algún ejemplo con más casos de prueba. Acá podemos ver uno con análisis interno solucionado y ya podríamos ingresar la cantidad de pasos para seguimientos que sean necesarios para finalizar una pregunta. Este sería el sistema. Entonces lo que vamos a hacer es ver inicialmente nuestra base de datos y posteriormente vamos a pasar a la zona de programación viendo lo más importante para nuestro sistema. El modelo de base de datos, como podemos ver, tiene muy pocas tablas. Hemos creado un sistema corto. Acá faltaría adicionar todas las tablas del módulo de seguridad. Primero tenemos la zona de preguntas donde vamos a almacenar el estatus inicial. Acá podemos ver que manejaríamos nueva en este caso una vez estamos iniciando una pregunta. Luego también tenemos un enlace con nuestra ciudad y tenemos la información de nombre, email, licencia, serial, pregunta y la fecha. Esta tabla la tenemos enlazada a la tabla de archivos donde vamos a almacenar nuestros binarios a través de tipos de datos blob. Acá tendríamos el enlace a nuestra pregunta y acá vamos a almacenar tanto el tamaño, el nombre del archivo y la fecha de inserción de nuestro archivo en base de datos. Luego tenemos las dos tablas básicas de estatus, que es la que acabamos de observar, y ciudad, donde estamos manejando también el país, una región y un código para manejo interno. Luego tenemos también unas tablas de tipos de acompañamiento, de los modelos de acompañamientos. Esta es la que observamos donde estamos almacenando los esquemas para envíos de email, y esta sec users es la misma tabla de usuarios que está generando nuestro módulo de seguridad. Podemos ver finalmente la tabla de pregunta acompañamiento, donde vamos a tener la información del usuario que está haciendo el acompañamiento a través de una foránea, el tipo de acompañamiento, la pregunta, y ya tenemos posteriormente información de fecha, descripción, el asunto del email, contenido del email y para quién vamos a enviar este email. Esta sería la estructura que estamos manejando. Vamos a ver la tabla de ciudades con su información, preguntas. Acá vemos que tenemos las foráneas donde vamos a ver los estados de la pregunta, la ciudad, nombre, email, toda esta información que podemos observar acá, incluida la pregunta y la fecha. El acompañamiento, podemos ver que también tenemos todas nuestras foráneas ya asignadas. Y en asunto e email ya estamos viendo la plantilla concatenada con la información que estamos trayendo desde base de datos en formato HTML. Aquí podemos ver las etiquetas de formato que estamos manejando para el contenido ya con las variables que hemos modificado con la información que viene desde la tabla de pregunta. La tabla modelos, tipo de acompañamiento, archivos. Acá podemos ver los blob que tenemos almacenados dentro de nuestra base de datos. Esto también podríamos hacerlo
Si no lo deseamos almacenar en nuestra tabla de base de datos, simplemente podríamos poner el nombre de archivo y almacenar dichos archivos dentro de nuestro servidor, no dentro de nuestra base de datos. Esas son las dos opciones que tenemos. Los tipos de datos: archivo, base de datos, que nos va a almacenar, o nombre, base de datos, que vamos a almacenar solamente la ubicación de donde vamos a almacenar nuestro archivo en el servidor. Estatus. Y finalmente nuestra tabla de usuarios, en la cual simplemente tenemos un usuario administrador para este caso. Vamos entonces a entrar a nuestro script case y vamos a generar nuestras aplicaciones. Inicialmente ya hemos creado nuestro proyecto. Las opciones que tenemos en propiedades, simplemente hemos puesto un icono. Este va a ser el nombre de nuestro proyecto. Y en temas vamos a manejar el Soft Cloud como predeterminado. Estamos manejando solamente este tema para este proyecto. Hemos avanzado en algunas aplicaciones básicas. Vamos a echar un vistazo. Y algunas configuraciones adicionales. Por ejemplo, hemos generado un diccionario de datos para tener los labels dinámicos sobre cada una de nuestras aplicaciones. Acá, si entramos a traducir aplicaciones, podemos ver que ya tenemos unos mensajes de proyecto para las tablas, vistas. Podemos observar ya los nombres que hemos definido para cada uno de los campos. Ya si ingresamos a nuestras aplicaciones, podemos ver estas que hemos generado como aplicaciones por lotes, es decir, hemos generado tanto el formulario como nuestra grid inmediatamente para nuestras tablas pregunta acompañamiento modelo, pregunta estatus. Tenemos una pregunta acompañamiento tipo, la cual hemos generado solamente como formulario. Vamos a ejecutar, ya que son muy pocos datos los que vamos a manejar sobre esta tabla, por eso la hemos generado de esta forma. Simplemente hemos dejado en formulario vista de grid editable para poder observar esta información de este tipo. Aquí tenemos los tipos de acompañamiento: análisis interno, esperando solución, solucionado. Aquí podríamos editar si lo necesitáramos, eliminar o agregar nuevos datos también sobre el mismo formulario. Para nuestras otras aplicaciones, vamos a editarlas y a echar un vistazo también. Tenemos la pregunta estatus, en la cual estamos generando la información del estado en el cual se va a encontrar la pregunta. Acá nosotros hemos generado simplemente en un evento on record la macro scFieldColor. Acá lo que estamos haciendo es pasar el color que tenemos sobre este campo a la información que estamos mostrando sobre la columna status. Simplemente estamos llamando scFieldColor a qué campo vamos a aplicar un color específico y posteriormente estamos diciendo desde dónde estamos trayendo dicho color. En este caso estamos trayendo un color X que tenemos almacenado en el campo PST color.
Acá podemos ver los dos campos, simplemente tenemos el color y el estatus. Color X, y acá ya nos está poniendo el color que estamos definiendo sobre esta zona. Nuestro formulario también es muy básico, simplemente hemos ocultado el ID y estamos mostrando el color y el estatus. Acá si por ejemplo editamos cualquiera de estos, vamos a ir directamente a nuestro formulario y podemos ver que sobre color tenemos la opción de paleta de colores para poder observar el color que estamos seleccionando. Simplemente hemos dejado en el campo el tipo de dato color HTML y estamos dejando marcado el nuevo color HTML para ver esta paleta de colores de esta forma. Esto sería todo lo que estamos manejando para el estatus. Y ahora para modelo podemos ver que tenemos la información de las plantillas que vamos a manejar para el envío de email. Acá simplemente para nuestra grid estamos manejando para el contenido texto en múltiples líneas, pero ya al ingresar al formulario vamos a darle editar. Podemos observar que tenemos un editor HTML en el cual ya estamos manejando formato de forma mucho más gráfica, mucho más sencillo para que nuestros usuarios puedan hacer las modificaciones y a nosotros se nos almacenará esta configuración con el formato HTML dentro de nuestra tabla. Acá simplemente hemos puesto como tipo de datos editor de HTML. Estas básicamente son las configuraciones que vamos a manejar para algunas tablas. Ahora lo que vamos a hacer es crear nuestros gráficos. Simplemente vamos a crear una nueva carpeta. Vamos a llamarla 2 gráficos para organizar un poco mejor nuestras aplicaciones. Vamos a nueva aplicación. Tipo gráfica. Y vamos a apuntar a una vista en este caso. A pregunta BW. Vamos a crear. Y acá vamos a seleccionar nuestras dimensiones. Vamos a seleccionar el estatus. PS status. Y el nombre de la ciudad. Esto nos va a funcionar para que en el momento que demos clic tengamos un drill down y podamos observar sobre el estatus en qué ciudades tenemos estas preguntas. Acá simplemente para la métrica vamos a poner la cantidad de datos que estamos manejando. Vamos a guardar y vamos a seleccionar nuestro tipo de gráfica. Acá tenemos inicialmente como columna 2D, queremos presentarla como lineal. Vamos a ejecutar. Y vamos a ver las preguntas sobre el estado que se encuentran. Acá tenemos
10 en nuevas, 14 en solucionadas. Si ingresamos, por ejemplo, a solucionadas, vamos a ingresar a un drill down donde podemos ver la cantidad de preguntas por ciudad. Tenemos 3 en Belo Horizonte, toda esta información presentada de esta forma. Acá podríamos volver y seleccionar otro estado en sugerencia, por ejemplo, cómo están también las ciudades desde las cuales tenemos estas preguntas. Este sería el gráfico en el cual podemos hacer el seguimiento de las preguntas. Acá también tenemos una zona de resumen donde vamos a poder ver la información, pero ya con texto. Vamos a continuar con nuestra siguiente gráfica. Ya tenemos las de pregunta. Ahora vamos a crear la de acompañamiento. Vamos nuevamente a nueva aplicación tipográfica. Vamos a buscar nuestra vista pregunta acompañamiento. Vamos a crearla. Y para estas dimensiones vamos a seleccionar pregunta acompañamiento tipo, qué tipo de acompañamiento estamos haciendo, y un drill down sobre login para saber qué usuario está haciendo el acompañamiento, y como métrica también vamos a manejar la cantidad de datos. En gráfica vamos a dejar columna 2D, vamos a ejecutar. Y podemos observar que ya nos está generando de esta forma. Acá podemos cambiar el tema para ver un poco mejor los números. Simplemente vamos nuevamente a nuestro gráfico. En tema vamos a seleccionar un Deep Sky Blue. Guardamos y ejecutamos nuevamente. Y ya podemos verlo un poco mejor a nivel gráfico. Acá ya podemos ver el tipo de acompañamiento que se está haciendo, análisis interno, esperando solución o solucionado. Si ingresamos, por ejemplo, a solucionado, podemos ver que en este caso el usuario admin es el encargado de estas preguntas. Si tuviéramos más, acá veríamos información adicional. También lo mismo, aquí podemos cambiar de tipo de gráfico si así lo deseamos. Vamos a dejar habilitado este control. Donde el usuario puede comenzar a visualizar de otra manera toda esta información. Ahora finalmente lo que vamos a hacer es a crear un dashboard para tener estos gráficos en un solo sitio para presentarlo como pantalla inicial de nuestra aplicación. Vamos entonces a nueva aplicación tipo dashboard. Vamos a dejar el mismo nombre. Y acá inicialmente tenemos un widget de enlace. Acá lo que podemos hacer inicialmente es traer nuestro gráfico de pregunta. Vamos a ponerle de título preguntas. Acá vamos a dejar toda esta información sin mayor componente adicional. Vamos a crear otro de enlace. Este lo vamos a apuntar al acompañamiento. Guardamos
Acá modificamos el tamaño un poco. Tenemos de primeras el de pregunta y ahora lo que vamos a hacer es agregar un widget de índice. Acá lo que vamos a hacer es crear una nueva métrica. El título va a ser preguntas por día. Seleccionamos la conexión. La tabla vamos a apuntar a preguntas. El campo de la métrica. Vamos a manejar el ID de la pregunta y acá vamos a hacer un conteo de las preguntas. Vamos a manejar la diferencia porcentual y el campo del periodo va a ser la fecha que estamos manejando en función del mes. Aquí podríamos manejar otro tipo de periodo. Si vamos a manejar solamente año, día, semestre, lo que necesitemos podemos manejarlo desde acá. Vamos a dejarlo como mes en ambos periodos. Vamos a guardar. Bueno, antes de guardar aquí podemos ver también formatos si necesitamos, los filtros, toda la parte visual, esto es edición visual que básicamente podemos hacer y alguna información también adicional, incluyendo el tiempo de recarga si necesitamos que se esté actualizando la información de nuestro widget. Vamos a guardar. Vamos a dejarlo de esta forma y vamos a observar cómo ha quedado nuestro dashboard. Acá ya lo tendríamos. Preguntas por día. En julio hubo 4 y en junio hubo 30. En este ejemplo que estamos manejando, en nuestra base de datos tenemos casi todas las preguntas posicionadas en el mes de junio. Por eso tenemos un menos 86%. Tenemos también el gráfico de preguntas con su drill down, al igual que el acompañamiento también con la profundidad que hemos generado para hacer seguimiento a qué usuario está haciendo el acompañamiento de una pregunta específica. Ya con esto tendríamos nuestro panel con sus gráficos finalizados y ahora vamos a pasar a la parte de información que vamos a solicitar y de seguimiento a las preguntas. Vamos a crear ahora una nueva carpeta. Vamos a llamarla 3 información. Y lo primero que vamos a crear es nuestro formulario en el cual vamos a solicitar la información para generar la pregunta. Vamos entonces a nueva aplicación, un formulario. Vamos a apuntar a la tabla preguntas. Vamos a crear. Y acá lo primero que vamos a hacer es a crear desde el layout las páginas con los pasos para diferenciar un poco para nuestro usuario que no encuentra esta información de esta manera, sino que sea secuencial. Entonces vamos a pasos y vamos a crear 5 páginas diferentes. A esta primera vamos a llamarla datos. Acá vamos a tener la información del contacto y vamos a manejar como icono una tarjeta. Vamos a agregar una nueva página. Página 2. Localización. Descripción en qué ciudad te encuentras. Icono. Podríamos manejar este.
Vamos a agregar otra, página 3, licencia. Acá vamos a preguntar simplemente si tienes licencia. Acá vamos a manejar este icono de barcode. Página 4. Pregunta. Acá haz tu pregunta. Acá podríamos dejar este icono. Y finalmente vamos a crear una nueva página 5. Adjuntos. Adición de archivos. Acá vamos a manejar de upload. Podríamos manejar este. Vamos a incluirlo. Vamos a guardar. Acá podríamos dejar en configuración de navegación, navegación libre. Y vamos a manejar como plantilla en línea. Este sería básicamente para un computador. Vamos a dejar habilitada la plantilla móvil y aquí podríamos modificar algunos estilos adicionales si así lo deseamos. Vamos a guardar y vamos a posicionar algunos campos de una vez. La pregunta nombre iría dentro de nuestro bloque de pregunta. Pregunta email. En localización vamos con ciudad. En licencia, el email de licencia, al igual que el serial. Pregunta. Y el bloque de archivos vamos a generar un campo adicional. El ID de la pregunta no lo queremos mostrar, la fecha tampoco. Y este ID tampoco. Vamos primero a crear los campos adicionales y después vamos a mirar cuáles van a ser obligatorios. Nos está quedando de esta forma nuestro formulario. Acá si generamos uno nuevo, podemos ver los pasos con la información que hemos ingresado dentro de cada uno de los bloques.